Bienvenidos a Microeconomy. La economía en estado puro para un público exigente con un lenguaje claro y preciso, donde les presentaremos la información local, nacional e internacional, entrevistas a personajes de relevancia, ofertas y demandas de trabajo técnico y de alta cualificación, un lugar donde pueda encontrar una empresa en venta tanto a nivel local como nacional, donde el emprendedor nos contará su proyecto empresarial y le pondremos en contacto con posibles accionistas o socios, las industrias más punteras y lo último de sus productos, investigación, desarrollo e innovación con los últimos avances tecnológicos, How Are You Publicidad, sus consejos y los spots más brillantes y lo último en producciones artísticas. Envía tu información económica a microeconomy.telebahia.tv. Según los datos de la MCA-UGT, Cantabria ha incrementado su PIB un 26,6% en los sectores de la industria y construcción, aunque se observa una disminución de un 42% del número de empleados y un 30% de empresas. Según la encuesta de ADECO, más de 8 de cada 10 trabajadores cántabros, un 86,4%, se declaran felices en su profesión, 11 puntos porcentuales más que un año atrás. En marcha el cuarto programa para estudiar FP Dual y trabajar en Alemania, jóvenes de 18 a 27 años. La Fundación Laboral del Metal ha abierto el plazo de inscripción para participar en el programa. La campaña de Navidad en España prevé un balance positivo en el sector industrial y servicios que conllevará un incremento de un 14% gracias a la demanda que suponen estas fechas. Según Rastad, los contratos temporales convertidos en indefinidos aumentan un 15% durante el último año. Según el informe de Bloomberg, Estados Unidos encabeza el ranking con un incremento de un 37% de compañías multinacionales gracias al auge de las nuevas tecnologías y su sistema bursátil. Seguridad y confianza han llevado a Tecniobras a ser líder de viviendas en Santander. En el centro de Santander, edificio Divina Pastora, edificio Orión, Las Azaleas, con unas vistas inmejorables, edificio Centauro, residencia La Peña del Castillo, porque todos necesitamos a alguien en quien confiar. Antonio Garamendi, presidente de CEPIME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Es un placer tenerle en nuestro primer programa de Microeconomy. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí en Santander, que es un lujo. Antonio, han transcurrido muchos años y muchos acontecimientos desde la presidencia y fundación de AGEBAS, CEAGE, CIGE. ¿En cuántos sitios has estado hasta hoy? ¿Y qué balance das? Bueno, yo creo que de la empresa y del empresario, Antonio? Que el espíritu empresarial siempre es un espíritu de aventura, ¿no? Y de tesón. Y entonces, bueno, pues en este sentido, desde el punto de vista de lo que es la representación institucional, pues sí, me ha tocado desde pequeñito, sigo siendo, intento ser pequeñito, pero ya voy creciendo. Yo fui el fundador de los Jóvenes Empresarios del País Vasco, fui presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios y ahora pues soy el presidente de la Pequeña y Mediana Empresa Española y vicepresidente de la COE. Y bueno, pues sigo con la misma ilusión y las mismas ganas, pues ya son unos cuantos años, pero realmente es muy importante. Es decir, un empresario, cualquier persona que genera una empresa tiene capacidad de hacer una serie de temas que le afectan en directo, es decir, las ventas, pero hay una serie de temas que se le escapan y cada día hay más, es decir, la energía, temas de medio ambiente, es decir,
cantidad de temas que al final, si te das cuenta, son todos a base de regulación, son todos a base de, entre comillas, política. Y eso, nos guste o no nos guste, si estás solo, pues no tienes nada que hacer. La única manera de hacerlo es estar agrupados y defendernos o influir. Y eso son las organizaciones empresariales, a eso nos dedicamos, a intentar entre muchos, entre todos, bueno, pues a defender nuestros intereses, que al fin y al cabo también acabas defendiendo el interés común, ¿no? Antonio, ya entrando ya en cosas concretas, ¿cuándo crees que realmente los micronúmeros, los de las pequeñas empresas, empezarán a ser positivos de verdad y convenceremos sobre una evolución real de la economía española? Bueno, está claro, es decir, siempre se dice que los empresarios con cara y ojos, los que yo llamo con cara y ojos, que somos el 99% de las empresas en España, somos los primeros en salir del banquete y los últimos en invitados a entrar, ¿no? Hay casi 900.000 empresas que han cerrado estos años de la crisis. Todavía la mitad de las empresas españolas están en pérdidas y todavía 2/3 de las empresas españolas están compensando pérdidas de las anteriores. Por tanto, esa es una realidad, pero también no deja de ser menos cierto que el panorama está cambiando, que afortunadamente las cosas están yendo mejor, que el nivel de confianza es muchísimo mayor y el futuro yo creo que nos viene y lo estamos empezando a ver. De hecho, el consumo se ha recuperado, es uno de los puntos importantes de la recuperación en estos momentos, las exportaciones. Fíjate, por ejemplo, España ha pasado de hace 3 años, las empresas que exportaban en España eran 100.000, en este momento son 150.000. Bueno, esos son pequeñas y medianas empresas que se han dado cuenta que tienen que salir para ganarse el espacio, ¿no? Por tanto, yo creo que las cosas vienen mejor, que se han hecho las cosas bien, pero que es cierto que somos los últimos en los que vamos a entrar en ese banquete que decía al principio, ¿no? ¿Tú crees realmente que Cepyme tiene suficiente peso político en la economía de la empresa? Bueno, los empresarios siempre somos muy ambiciosos, entonces a mí siempre me parecerá que me gustaría tener todavía más, pero sí, efectivamente, vamos a ver, incluso CEO y Cepyme están incluso dentro de la Constitución, están dentro de un articulado de la Constitución, porque son agentes sociales. Son importantísimas las dos organizaciones, las organizaciones de empresarios. Piensa una cosa, en las épocas duras en España se perdían 4.000 horas al año. No, perdón, 4.000 horas, 4.000 millones de euros al año en pérdida de horas, más o menos, ya unas 200 millones de horas. El año pasado han podido ser 15, 20, estamos hablando de los 4.000, de 200, de 150, eso es gracias a la concertación social, eso es gracias a que sindicatos, que también hay que hablar de ellos y bien, porque también gracias a ellos esto funciona, gracias a sindicatos, a trabajadores, a empresarios, gracias a que nos sentamos en las mesas, a que hablamos, a que dialogamos, pues las cosas se llevan bien. De hecho, voy a poner un ejemplo, tenemos una crisis posiblemente las más duras que ha vivido España y sin embargo no ha habido grandes altercados, eso es porque realmente las cosas estaban engrasadas y funcionaban y porque realmente hemos sido responsables, ¿no? ¿Tú crees realmente que las pequeñas empresas se ven reflejadas en Cepyme? Y lo digo esto porque tú sabes perfectamente que realmente los empresarios pequeños argumentan que casi siempre os ocupáis de las grandes empresas. ¿Es un mito? ¿Tú crees que esto se está volviendo a su ser? No, es un auténtico mito, porque además, vamos a ver, concretamente yo decía antes qué sentido tenía una organización empresarial. Precisamente cuanto más pequeña la empresa, más necesita de la ayuda y más necesita del estar todos juntos. En Cepyme hay 3.000 organizaciones empresariales, 3.000. Y insisto, y prácticamente, estamos hablando desde todos los territorios de España, todas las patronales de España, pero es que estamos hablando del metal. Yo soy presidente de Confemetal también. En Confemetal tenemos 100.000 empresas apuntadas, es decir, tenemos 80 organizaciones. Estamos hablando del metal, estamos hablando del comercio, estamos hablando, es decir, todos esos sectores son los que están en Cepyme, ¿no? Y realmente, lógicamente, hacemos lo que podemos. Nos gustaría que nos hicieran más caso todavía y lo conseguiremos, claro. Antonio, moderación salarial, flexibilidad laboral, retribución salarial siempre basada en la productividad. A ver, hay una cosa que es indudable, es decir, el mundo que viene, nos guste o no nos guste, es diferente al que teníamos. Nos guste o no nos guste, la globalización nos exige estar en el exterior, trabajar fuera, salir. Por mucho que queramos hablar entre nosotros, aquí está un señor de la India, o un señor de Brasil, o un señor de China, pensando a ver cómo el producto ese que tenemos nosotros lo vende él mejor que tú. Por tanto, si la energía es más cara,
aquí, como lo es. Si los costes laborales lo pueden ser, etc., son costes que en el escandallo, a la hora de vender, tenemos un problema, sobre todo en aquellos productos, es decir, cuando el mercado es libre. Claro, si es una cosa regulada, en el sentido de que son cosas públicas o tal, ya no me meto. Pero en las empresas, en las de verdad, en las que se están jugando el cocido, eso es así. ¿Qué significa? Bueno, eso significa que uno de los puntos claves es el tema de las relaciones laborales. Nosotros pensamos con toda claridad que la moderación salarial ha sido una de las claves para superar esta crisis. Eso es clarísimo. Y es algo que nosotros pensamos y apuntamos y decimos diariamente porque pensamos que es importante. Y dentro de esa moderación hay otro punto para nosotros fundamental, es que se tiene que hablar de flexibilidad en grande. Y cuando digo flexibilidad en grande es flexibilidad geográfica, flexibilidad de funcional en cuanto a los sitios donde trabajas. Es decir, antes en un bar, por ejemplo, si un señor estaba en la barra no podía estar en la cocina, pues ahora hay que estar en los dos sitios. Es decir, hay que participar más. Pero también es verdad que por parte empresarial tendremos que hablar de más participación de alguna manera, también desde el punto de decisorio. Habrá que hablar de transparencia, de más transparencia que la que podía haber antes. Es decir, nos guste o no nos guste, a cada uno en nuestra esfera tenemos que ir a unas relaciones laborales diferentes y más modernas. Yo creo que eso es indudable. Y es un punto fundamental de competitividad. ¿Cuánto los autónomos ligados lógicamente a la empresa podrán tener una cota reducida, muy reducida, como tienen en el resto de Europa? Eso es un tema que estáis analizándolo, bueno, que es factible. Bueno, todos los que somos empresarios, tú lo eres, somos autónomos. Porque al final autónomo en el fondo, aparte, ya entiendo lo que me decías como definición, pero también es un hecho puramente de la seguridad social, ¿no? Es un carné que te dan porque te hacen pagarlo de esa manera, ¿no? El tema es que también en España la seguridad social está un 30% por encima del coste de la seguridad social en el resto de Europa. Y es algo que nosotros estamos permanentemente diciendo, porque ese es otro coste que tenemos. Cuando un trabajador cobra un sueldo y dice, a mí solo me pagan esta cantidad, imaginémonos 1.000 euros, claro, lo que él no se da cuenta es que al empresario esos 1.000 realmente le cuestan casi 2.000, le cuestan 1.800 o 1.700. Y entonces el empresario realmente su problema es el coste laboral. Yo me encantaría que los trabajadores ganen más, pero el coste laboral es al final la suma de todos esos costes. Y un coste importante es la seguridad social, y en este caso también el de autónomos. Y la realidad es que estamos un 30% por encima de los costes de lo que es la seguridad social en Europa. Antonio, ¿crees que el sector empresarial está lo suficientemente preparado para afrontar esta nueva era? Que es una era totalmente distinta, compleja, donde la profesionalidad va a ser vital en todos los sectores. ¿Tú qué crees? ¿Crees que estaremos preparados? Yo creo que sí, yo creo que España tiene grandes empresarios. Además lo han demostrado, es decir, tantos empresarios que han fracasado en estos años, porque vamos a hablar, a mí me gustaría también sacar una punta de lanza por esa gente, cuando siempre se dice la gente que más ha sufrido, cuántos empresarios se han quedado sin casa porque la tenían hipotecada, no tienen trabajo y no tienen el paro. O sea, es más duro que eso, no puede haber, lo digo porque solo se piensa a veces el empresario de éxito, pero es que el empresario normal es una persona, insisto, como decía antes, normal, ¿no? El empresario español yo creo que es un empresario serio, es un empresario que ha dado la cara en estos momentos complicados, que se ha dado cuenta, como bien decías, que viene una nueva etapa, que está adaptándose a esa etapa, que efectivamente se tiene que formar mejor. O sea, tenemos que aprender, tenemos que movernos en idiomas que antes no nos movíamos, porque es la forma de salir. Tenemos que saber lo que es el I+D+I famoso, es decir, la innovación, sobre todo la innovación, pero vertical en toda la empresa, es decir, el empresario, los trabajadores, pero hay que innovar. Es decir, hay un montón de claves que yo creo que todos estamos en ello, porque todos somos conscientes que si no nos adaptamos a esto, realmente no vamos a sobrevivir, pero yo creo que afortunadamente lo estamos haciendo. Yo creo que este apartado es importante. ¿Cómo vamos a recuperar a los jóvenes que se han marchado? Antonio. Bueno, el otro día le hacían esta pregunta a un empresario que yo conozco y decía, yo opino igual, a mí no me preocupa que se hayan marchado, entendámonos, no me preocupa que se hayan marchado si eso significa conocimientos, unos años de experiencia, porque nos va a venir una gente
súper preparada y eso nos vendría muy bien. Es mucho peor ese que no se te va y se debería de ir. Es decir, por tanto, vamos a verlo con buena cara y buenos ojos. Yo creo que el planteamiento es ver cómo con esos temas que yo te decía de innovación, internacionalización, cooperación entre empresas, crecimiento de las pymes en pequeñas y medianas empresas, esas medianas y grandes, lógicamente esa gente volverá. Esa gente volverá. No lo dudemos, seguro. Antonio, ¿qué está haciendo la patronal española ante las elecciones al Parlamento de Cataluña? ¿Y qué puede llegar a suceder si al final Cataluña se independiza de España? ¿Cuáles pueden ser realmente las repercusiones económicas y sociales que esto puede conllevar? Bueno, primero, ahí yo creo que hay varios puntos en la pregunta, ¿no? Vamos a ver, el primero, estamos hablando de unas elecciones autonómicas. Lo digo porque se está venga a dar la vuelta, pero estas son unas elecciones autonómicas. En segundo lugar, en COE, como en CEPIME, lo hemos dicho muy claro. Es decir, primero, España es una de las naciones más antiguas de Europa y Cataluña es una parte importantísima de nuestro país, que es España. En segundo lugar, y lo hemos dicho también clarísimo en un comunicado, una parte no puede decir sobre un todo. Es decir, eso es parte clarísima. Es decir, el todo decidía sobre sí mismo. En tercer lugar, hay un tema clarísimo, es decir, sería gravísimo la salida de Cataluña, y sobre todo para Cataluña, de España, de Europa y del euro. Yo la semana pasada estaba con Angela Merkel, estuvimos en Berlín, en la bilateral con el gobierno español, y lo dijo muy claro, es decir, es que el que se sale de Europa, y salir de Europa significa al momento siguiente estar fuera de los sistemas financieros, estar con tu prima de riesgo para ti solito, es decir, significa quedar absolutamente fuera del sistema, del circuito sanguíneo financiero europeo, significa que si quieres incluso introducir una mercancía a Europa vas a tener que pagar un impuesto porque no eres comunitario, eres extracomunitario, es decir, significa desde el punto de vista empresarial la debacle. Es curioso porque lo están diciendo todos los empresarios, los economistas, pero sin embargo parece que no se oye, ¿no? Por tanto, sería un desastre. En tercer lugar, hay otro tema fundamental, el cuarto lugar, perdón, hay otro tema fundamental, es decir, nosotros creemos en el Estado de Derecho. Entonces, todo lo que se tenga que hacer en Cataluña, en España, siempre tendrá que funcionar de acuerdo con el Estado de Derecho. Y eso es algo que para nosotros es fundamental. Y en ese sentido, simplemente decir, si luego, después de todos estos 4 puntos que digo, pues si se abre un diálogo, si se puede hablar, pues sería maravilloso, porque hay otro tema que es fundamental la estabilidad. Y estamos hablando de empresa, llevamos hablando de empresa unos buenos minutos, y realmente lo más importante en estos momentos es la estabilidad, siempre lo será, para que las cosas funcionen y al final nos dediquemos a lo que de verdad nos interesa, que es que las cosas funcionen, que haya trabajo, porque el empleo sí que es un objetivo fundamental en este país, que la economía pite y que todos, entre comillas, en todo lo que podamos ser felices, ¿no? Antonio, ¿cuál sería tu mensaje para los empresarios que han sufrido esta crisis? Bueno, yo creo que el mensaje en estos momentos es positivo, es decir, vamos a ver, España con crecimientos de menos del 2% no generaba empleo. El año pasado, con un crecimiento del 1,4, 1,5%, generó 300.000 puestos de trabajo. Este año estamos creciendo, que es un espectáculo, por encima del 3%. Se piensa que vamos a poder llegar al 3,3%, algo impensable en enero, y por otro lado, sabemos ya que entre este año y el que viene se va a generar 1 millón de puestos de trabajo, es decir, pues casi seguro se van a generar un puesto de trabajo. Y eso significa que va a haber actividad económica, eso significa que va a haber empresas que van a funcionar, eso significa que hay empresarios que ya están vamos a decirlo, con alegría trabajando. Por tanto, yo creo que el mensaje es de optimismo y de confianza. Por supuesto, las cosas no van a ser como eran, porque también en un momento dado yo creo que vivimos por encima de nuestras posibilidades, pero las cosas ya no son como han sido el año pasado o el anterior. Es decir, afortunadamente el turismo en este momento está en unos momentos altísimos. Por ejemplo, el dato en Santander en verano me consta, porque tengo los informes, no había una plaza hotelera en todo agosto, cuando igual el año pasado sí las había, pero este año no había.
el consumo se ha disparado, los restaurantes están muy alegres, el comercio se está recuperando. Por tanto, yo creo que los datos son positivos. Y cuando pasan esas cosas es que por arriba ya está funcionando mucho y es que todo va calando y va lloviendo fino. A mí me han comentado últimamente que parece que Madrid está empezando a salir adelante. Madrid es el eje básico de España. ¿Tú crees que realmente está sucediendo esto de verdad? Sí, pero es que yo creo que es en toda España en general. ¿Sí? Hombre, Madrid, lógicamente, esto tiene más masa crítica para hacerlo, ¿no? Las grandes empresas también están en Madrid. Madrid, curiosamente, en los últimos años se ha convertido en la mayor zona industrial de España también. Es decir, hay otro tema que es fundamental. Mucha parte de la recuperación va a venir como consecuencia de la recuperación de la industria. Es decir, Europa ya nos está pidiendo ya no el 20-20-20 que hablaba antes en energía, sino que más 20, y el más 20 es que el 20% del Producto Interior Bruto que tengamos sea industrial, porque se ha demostrado que en aquellas zonas donde había industria se ha aguantado mejor la crisis. Por tanto, sí, es Madrid, pero en el fondo es el reflejo de lo que pasa en España, en función de que esté más industrializado o menos, que haya más sector servicios, turismo, pero realmente yo creo que es general en toda España. Antonio, pues muchas gracias y muy agradecido por tenerte con nosotros y esperamos volver a verte otra vez cuando estés por nuestra región. Es que yo, aunque estoy mucho en Madrid, me encanta venir a Santander. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Seguridad y confianza han llevado a Tecniobras a ser líder de viviendas en Santander. En el centro de Santander, edificio Divina Pastora, edificio Orión, Las Azaleas, con unas vistas inmejorables. Edificio Centauro, residencia La Peña del Castillo, porque todos necesitamos a alguien en quien confiar. Coordinadora de operaciones para empresa de la zona de Torrelavega. Se requiere experiencia en logística y financiera, gestión de compras, aprovisionamiento, mercancía, contacto con clientes y proveedores, dominio de inglés. Se ofrece incorporación inmediata. Si te interesa este empleo, infórmate en Adecco Torrelavega o consulta la oferta en adecco.es. Electromecánico, electromecánica industrial para empresa de la zona de Torrelavega. Se requiere experiencia realizando mantenimiento electromecánico industrial, conocimiento avanzado de instrumentación, sensores, variadores de frecuencia, autómatas, experiencia gestionando equipos. Se ofrece incorporación directa a la empresa usuaria. Si te interesa este empleo, infórmate en Adecco Torrelavega o consulta la oferta en adecco.es. LADEO, LE con inglés para empresa de Torrelavega. Se requiere LADEO LE, dominio de inglés, disponibilidad para cambio de residencia. Se ofrece incorporación directa a la empresa usuaria. Si te interesa este empleo, infórmate en Adecco Torrelavega o consulta la oferta en adecco.es. Programadora informática para empresa de la zona de Torrelavega. Se requiere formación informática, dominio de visualbasic.net, Crystal Report y SQL Server. Se ofrece incorporación inmediata. Si te interesa este empleo, infórmate en Adecco Torrelavega o consulta la oferta en adecco.es. Ingeniero o ingeniera químico para empresa de la zona de Torrelavega. Se requiere experiencia en laboratorio industrial, conocimientos de colorimetría, dominio de inglés. Se ofrece incorporación inmediata con posibilidades de contratación posterior por parte de la empresa usuaria. Si te interesa este empleo, infórmate en Adecco Torrelavega o consulta la oferta en adecco.es. Fresadora CNC Heideheim para empresa de la zona de Torrelavega. Se requiere experiencia mínima de 2 años trabajando con fresadoras CNC. Se ofrece incorporación inmediata con posibilidades de contratación posterior por parte de la empresa usuaria. Si te interesa este empleo, infórmate en Adecco Torrelavega o consulta la oferta en adecco.es. Responsable aseguramiento de calidad para empresa de la zona de Torrelavega. Se requiere estudios universitarios, formación y experiencia gestionando PRL, buenas prácticas higiene alimentaria y fabricación, APPCC, ISO 9001/14001, BRC/IFS y Food Defense. Se ofrece incorporación inmediata con posibilidades de contratación posterior por parte de la empresa usuaria. Si te interesa este empleo, infórmate en Adecco Torrelavega o consulta la oferta en adecco.es.
Se vende empresa de productos lácteos con denominación de origen en el queso de nata y en el queso de oveja, calidad controlada, en funcionamiento y con cartera de clientes 606 091 465. Venta de distribuidora, distribuidora de bebidas, vinos, conservas y más cosas, con camión furgón, toro cámara panelable, cartera de clientes, buen precio, posibilidad de financiar, trabajo fijo. Carlos Manuel Gutiérrez, 630 872 194. Venta o alquiler de hotel con encanto, en Castrurdiales, encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. 661-808-717. Venta de hotel en Santillana del Mar por jubilación, 33 habitaciones, salón, restaurante, cafetería y aparcamiento. 617-768-410. Venta de hostería Picos de Europa, planta baja con centro turismo activo, 2 plantas con habitaciones, suites con terraza y salón. 942-730-005. Venta de restaurante, marisquería, 90 metros cuadrados, totalmente equipado, listo para trabajar. 660-275-261. Seguridad y confianza han llevado a Tecniobras a ser líder de viviendas en Santander. En el centro de Santander, edificio Divina Pastora, edificio Orión, Las Azaleas, con unas vistas inmejorables, edificio Centauro, residencia La Peña del Castillo, porque todos necesitamos a alguien en quien confiar. Me llamo Steven van Barenberg, soy investigador e ingeniero en la Universidad de Cantabria y este proyecto, que se llama Speech Booster, lo estoy elaborando en colaboración con el aula de oratoria de la universidad. Es una aplicación móvil que te permite medir el uso de la voz, es decir, sabe decirte en tiempo real si estás hablando bien o mal. Todos sabemos hoy en día que el hablar en público es muy importante. Eso es el caso para muchísimas profesiones, casi todas. Vendedores, líderes de equipos, políticos, empresarios, todos tenemos que saber vendernos, todos tenemos que saber hablar en público. También universitarios y personas que buscan trabajo, en las entrevistas hay que convencer. Mucha gente por eso se apunta a cursos de oratoria y también porque sabemos que la oratoria es una de las grandes asignaturas pendientes, no solo en España, sino también en el resto del mundo. Hay un déficit de oratoria y nosotros hemos trabajado en una tecnología que es capaz de medir y puntuar lo bien que estás usando tu voz durante un discurso. Es una idea que nació en el aula de oratoria y ahí se ha estudiado cuáles son los parámetros que indican el impacto que tiene tu voz. Y luego en el curso del CISE, el 12 se llama el curso, en ese curso hemos empezado a trabajar en un primer producto basado en esa tecnología. Se llama Speech Booster, es una aplicación móvil. Lo que haces es lo instalas en tu móvil, lo enciendes y te va escuchando la voz. Va escuchando si estás hablando bien o mal y solo escucha el sonido, no escucha las palabras o el mensaje. Hablar bien significa, por ejemplo, entonar bien, usar bien el ritmo de la voz. Todo eso está bien estudiado y se enseña en los cursos de oratoria. Esto es una aplicación que te va dando indicaciones en tiempo real y te va diciendo, por ejemplo, si empiezas a sonar monótono o si empiezas a hablar demasiado rápido o demasiado alto, y te lo va diciendo, porque son aspectos de la voz de los cuales muchas veces no nos damos cuenta o nos damos cuenta tarde. Y esta aplicación, por tanto, te lo dice en tiempo real,
lo cual permite corregir y permite pues, mantener la atención del público, mantener, por tanto, un mensaje con impacto. Ahora mismo estamos elaborando un prototipo primero para móviles y si alguno de los espectadores quiere saber cuándo va a salir a la luz, invito que se suscriban en nuestra página web, que es speechbooster.net, donde aparecerán noticias. Y aunque ahora es sobre todo una herramienta enfocada a personas que ya están haciendo cursos de oratoria como herramienta auxiliar, en realidad SpeechBooster es una herramienta que puede ayudar a mejorar la capacidad de oratoria, de hablar en público, de todo el mundo. Antes de nada, os voy a dar unas pequeñas recomendaciones muy importantes a la hora de iniciar una campaña publicitaria. Debéis segmentar y analizar muy bien vuestro público objetivo. Que sepáis que la buena publicidad es la que entra por los ojos del consumidor. Como punto número 3, el vídeo es el área que más crece en el mundo del marketing. Además, el 20% de las visitas a webs vienen redirigidas desde Facebook. Ahora os hablaré de la información publicitaria. La inversión publicitaria crece el 7,0% en el primer semestre del 2015. En televisión crece el 9,9% en el primer semestre. Además, en inversión publicitaria en cadenas de televisión en el primer semestre de este año, Mediaset España, grupo de comunicación española, se encuentra en el top. Y que sepáis que la apuesta por la innovación acelerará la recuperación. Ahora daré paso a estos dos spots publicitarios muy relevantes en el mundo de la publicidad. La publicidad emocional es la que más vende. Hola, Aitana. Me llamo Joseph Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis amigos, por haberme despedido de ellos, por seguir aquí. Te preguntarás, ¿cuál es la razón de venir a conocerte hoy? Y es que muchos te dirán que a quién se le ocurre llegar en estos tiempos, que hay crisis, que ya no se puede. Esto te hará fuerte. Yo viví momentos peores que este. Pero al final, de lo único que te vas a acordar es de las cosas buenas. No te entretengas en tonterías y vete a buscar lo que te haga feliz, que el tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz. Os dejo con la nueva campaña Barbie. La marca de muñecas Barbie ha querido inspirar a las más pequeñas de la casa para que luchen por el trabajo de sus sueños y sepan que pueden alcanzar todo lo que se propongan. El claim de esta campaña dice: cuando una niña juega con Barbie, ella imagina todo lo que puede llegar a ser. Os dejo con el spot. Hello, my name is Gwyneth, and I'll be your professor today. And I will be talking about the brain. Hi. Hello, I'm your veterinarian today. You're kidding. Nope, I'm Dr. Brooklyn. See? Okay, doctor. Oh, here, let me see. Good morning, everyone. I'm your new coach. My name is Maddie. Nice to meet you. I had the most fantastic day in the office. You'll never believe what happened. We got that new business I wanted. Have you ever seen him fly? Have you seen him what? Fly? No. My cat can fly. Okay. The dog's brain can't think as much as the human's brain because there's no high school for the dog. This is Peter, the Triceratops. Peter is 1 year old. The T-Rex, Sally, is 1,002,252 years old. Knees up like a unicorn. Higher, higher. I've been to New York, Transylvania, Pennsylvania. We can think and do lots of stuff with our brain. Now, does anybody know how big the brain is? Anybody? Sophia. It is medium. Medium. Very good.
La cultura es un producto empresarial que también tiene cabida en este programa. Sama Sama, la última gran producción que ha costado 10 millones de euros. Sama Sama, atracciones, espectáculo de luz y sonido y performance interactiva, fruto de la colaboración entre Mayumana y el Circo del Sol, que ha elegido Madrid para su estreno mundial. Dentro vídeo. Me ha encantado. Si podemos, volvemos. Muy bueno, bien. Muy bonito. Muchos ritmos y muy divertido. Que esto desarrolla todos los sentidos.